azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: la sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Con sus ultra superpoderes, Bombón, Burbuja y Bellota dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal. Bueno, al menos sí me lo pareció a mí cuando la leí. No sé cómo, pero lo lograron. Combinaron mis géneros favoritos en algo completamente nuevo y original. La empresa Kemco, después de varios fracasos con obras que pasaron sin pena ni gloria, ha hecho algo diferente, tomando elementos de varios títulos ya populares y mezclándolos en una amalgama que ha resultado en un juego de adivinar el culpable con hombres lobo bastante original. De hecho, llegó a convertirse en mi segunda novela visual favorita. Combinar efectivamente el horror, el suspenso y folclore japonés no es tarea sencilla, pero en este caso funciona. Además que me recordó a ciertas obras a las cuales no pude dejar de compararla mientras la jugaba, que a diferencia de ellas a este juego no la conocen ni en su puta casa, razón por la cual he hecho este video. La estructura de esta review, si se le puede llamar así, va a ser poco convencional, ya que usaré ejemplos de otras obras para demostrar la genialidad de esta joyita, tan poco conocida, mas nunca serán usadas para menospreciarse ni mucho menos, así que a favor de tomárselo con humor, ya que también son obras que recomiendo bastante. Habiendo dicho esto, obviamente habrá spoilers de las obras mencionadas y spoilers ligeros del juego en cuestión, sin arruinar la experiencia, claro, solo para que lo tomen en cuenta. Y sin más preámbulos, les traigo el análisis de Raging Loop. La historia comienza presentándonos a nuestro protagonista, Haruaki Fuyu. Un estudiante de universidad despechado que recorre la carretera en su moto, después de romper con su novia. Pasado un rato su moto se descompone y tiene que ir a un pueblo cercano que ni siquiera aparece en los mapas a pedir ayuda. Y es ahí donde conoce a una misteriosa chica y material de waifu, Chiemi Serizawa. A partir de ahí, Haruaki se verá envuelto en una serie de situaciones, mientras conocemos a los aldeanos del pintoresco pueblo de Hinamizawa. Quiero decir, Yasumizu, que le harán imposible irse del pueblo. Y es ahí cuando una misteriosa neblina roja aparece, que al parecer los locales ya están bastante acostumbrados. Excepto nosotros, pues porque acabamos de llegar, claro está. Es a partir de este punto que las cosas se ponen muy interesantes, y entramos en un espeluznante juego de deducción y asesinato conocido como el Festín de la Purga del Yomi, el cual es un ritual sagrado en Yasumizu que se realiza bajo condiciones específicas, el cual será el centro de atención de todo el juego. Y hablando de rituales y pueblos embrujados, nos lleva al siguiente punto. Yes, Hinamizawa. I kill you, you kill me. No, Hinamizawa. A ver, Yui, si tiempo fuera, ¿un pueblo japonés? ¿En mitad de la nada? ¿Con rituales, folclore y costumbres antiguas? ¿Familias del Japón feudal? ¿Gente muriendo en un periodo específico de manera muy grotesca? Sin mencionar un protagonista que es nuevo en el pueblo, que no entiende qué está pasando y además tiene unas amigas bien buenas y bien locas. ¿Dónde he visto esto antes? Aquí está. Creo que ya se entendió el punto. Aún así, esto no quiere decir que Raging Loop sea una copia de Higurashi o algo así, sino más bien se puede decir que sirvió de inspiración, ya que el escenario y la trama son bastante parecidos. Ambos juegos nos transportan a una aldea japonesa alejada de la mano de Dios, donde no se ve con muy buenos ojos a los curiosos y o forasteros. En este caso llamada Yasumizu, que al igual que ocurre en Hinamizawa, esconde muchos secretos, y su historia está íntimamente ligada a su cultura y folclore de la región, algo así como una fusión de la tradición japonesa y leyendas muy antiguas, sumiendo todo el juego así en un escenario lleno de misticismo y supersticiones, de las cuales tendremos que aprender para poder desvelar el misterio en general.
Además de que tendremos que seguir las costumbres y reglas de los locales para no terminar siendo la próxima víctima. La atmósfera varía entre momentos de comedia y otros sumamente perturbadores, donde el soundtrack será fundamental a la hora de darnos unos buenos sustos y tener una sensación de inquietud y ansiedad que te tendrá con los pelos de punta durante ciertas partes. Además, con la curiosidad de que en ambas existen estos ojos. Los capítulos se dividen por heroína en ambos juegos, pasando desde el Onekakushi Gen, Watanagashi Gen, Tatarigoroshi Gen, etcétera, etcétera, siendo Rena, Mion y Satoko las protagonistas de sus arcos respectivamente. En el caso de Raging Loop serían Chiemi en el arco de Yomi, Rikako en el segundo arco de Wit y Haru en el tercer arco de Darkness, conformando así la totalidad de la historia en 3 arcos, viendo los acontecimientos desde diferentes ángulos y aprendiendo cosas que serán importantes para salir del pueblo en un futuro. Pero a diferencia de Keiichi, que comparte el protagonismo después del arco de preguntas, Haruaki siempre será el personaje principal, y todo lo veremos a través de él y sus ojos. Es difícil hablar de mis experiencias personales y mi admiración por Raging Loop, sin hablar de los personajes, porque al igual que su contraparte, es una novela muy centrada en el desarrollo de personajes, aunque solo hablaré un poco de las heroínas, y a Haruaki lo dejaré para otra sección. Chiemi Serizawa. Ella es el arquetipo de chica tomboy que no suele ser tan delicada como otras chicas, y que está más interesada en cosas de hombres como la mecánica, la caza y actividades al aire libre. Una chica que no teme ensuciarse las manos para realizar el trabajo sucio, algo así como lo es Mion en Higurashi. Sin embargo, con la gran diferencia que su relación con el protagonista tiende a irse más al lado atrevido y pícaro, coqueteando con él cada vez que puede, además de otras similitudes, algo así como Shion. Así que tranquilamente puedo decir que es una combinación de las hermanas Onosaki, teniendo los mejores atributos de ambas según mi humilde opinión. Sinceramente, sus interacciones con el protagonista son las mejores, siendo la mejor química de protagonistas de novelas visuales que he leído. Lo siento, mi mentor, te he fallado. Te he fallado. Rikako Uematsu cumple un papel muy similar al de Rika de Higurashi, aparte del nombre. Es una tranquila doncella de santuario y en general llena el tropo de heroína misteriosa, presente en muchas novelas visuales y anime. Solo que en lugar de esto... tenemos esto. Todo el tiempo. Esto no es un gran spoiler ni nada, pero ella es linda y muy tímida y formal. Pero gracias a Oyashiro-sama, en su ruta logramos ver un lado de ella diferente. Y deja de ser tan misteriosa, pero aún así conservando ese encanto y poderes únicos de una miko japonesa. Definitivamente una waifu en toda regla. Haru Makishima. Sinceramente, con Haru no tenía muchas esperanzas como heroína. Me resultó sumamente molesta durante las rutas anteriores, pero creo que en la suya logra redimirse con creces, y resulta ser un personaje fantástico. Y su ruta supera con creces mis expectativas, resultando ser la mejor de las rutas en mi opinión. Empieza siendo amargada y desconfiada, llamándonos pervertidos y mujeriegos empedernidos, pero pronto vería un lado del protagonista que hasta entonces sería desconocido para nosotros, mientras le enseña una valiosa lección. Y eso es todo lo que diré de ella, porque decir más sería spoiler. En ambas historias se muestran eventos supuestamente paranormales. En el caso de Higurashi es el festival del Watanagashi, donde cada año una persona muere y la otra es raptada por el demonio. En Raging Loop sucede algo diferente, pero aún más interesante. Un juego mental de supervivencia que es parte central de la trama, el festín de la corrupción del Yomi. Pero Juicy, ¿qué fregados es el festival del Yomi? ¿Acaso se comen las entrañas unos a otros? ¿O invocan a algún ser demoníaco? No exactamente. Pero en realidad el festín es una celebración terrible que se celebra solo cuando la niebla roja aparece, con una premisa aterradora y cruel. Esencialmente el festín de la purga es muy similar al juego de mesa de deducción Werewolf, también conocido como Mafia,
¿Que no lo conoces? Básicamente es un juego de supervivencia, donde un grupo de personas se encuentran atrapadas donde la mayor parte de los jugadores serán los aldeanos, villagers, y la menor parte serán los hombres lobos o mafia. Los aldeanos deben identificar y ejecutar a los hombres lobo antes de que sea demasiado tarde, y los lobos solo podrán matar a una persona por la noche, colgando a una persona al día, y eso es exactamente lo que tienes que hacer en Raging Loop. Colgar a todos los hombres lobo antes de que ellos te maten uno por uno. Suena familiar, ¿no? Lo sé. Yo también pensé lo mismo, muy similar a un juego súper divertido y emocionante, que tiene mecánicas igualitas. Obvio me estoy refiriendo a Gnosia. Un juego que es bastante, si no es que es más desconocido que Raging Loop, pero con una jugabilidad bastante similar, contando con roles tales como ingeniero, doctor, ángel, guardián y pasajero confirmado, de los cuales algunos serían introducidos en parches posteriores de un juego todo pedorro llamado Among Us, no sé si lo conozcan, y ambos se desarrollan en el espacio, pero la premisa es exactamente la misma, deshacerse de todos los impostores o Gnosia, que en este caso son una raza alienígena, todo en una nave espacial y donde deberá decidir quién se va y quién se queda, recopilando información de aquellos que tienen roles. A diferencia de Gnosia, donde juegas cada juego como tú mismo, Raging Loop entreteje un solo juego estrechamente en la narrativa, por lo que la mayoría de las elecciones las toma el protagonista, y el jugador solo toma decisiones en puntos clave. Pero bueno, volviendo a Raging Loop. El juego está dividido en ciclos de días y noches alternos, y se juega en vivo y en tiempo real, ya que cada noche durante la niebla, los lobos deciden y matan a un aldeano en la aldea, para luego fingir que son aldeanos durante el día. Como tal, los aldeanos deben celebrar una fiesta cada día para decidir a quién colgar, además de otros ritos y reglas que deben de seguir con el fin de identificar y matar a los lobos entre ellos, que se esconden como miembros de su comunidad. Es aquí donde hago la comparación con juegos como Danganronpa, donde es en juicios escolares donde se busca y determina la culpabilidad del asesino, para salvar al resto de estudiantes. Una dinámica que comparten ambos juegos, ya que hay mucha estrategia y deberás estar muy atento a los comportamientos y acciones de los demás aldeanos o personajes durante el día, además de decidir en quién debes confiar, ya que siempre estarás con la sospecha de que puede que sean lobos y a su vez ellos de ti, sumando a que eres un completo extraño. En cuanto a los roles, estos terminan siendo determinantes a la hora de la estrategia, ya que estos tampoco los revelarán en los festines por miedo a ser asesinados por los lobos en la noche. Pero a su vez tampoco la aldea podrá aprovecharse de sus beneficios, y tendrán que arriesgarse si es que quieren sobrevivir y ganar el juego, y no morir en el intento. Pero bueno, los roles se asignan en la forma de espíritus guardianes protectores dentro del folclore del pueblo, y corresponden a deidades de Yasumizu, y estos a su vez son proporcionados a los aldeanos al azar, y cuentan con las siguientes habilidades. El cuervo, por ejemplo, puede saber si el cadáver de la persona colgada el día anterior era humano o lobo, mientras que la araña puede seleccionar a una persona del grupo para protegerla de los lobos esa noche, aunque no puede protegerse a sí misma, así que será de alta prioridad para los lobos averiguar quién es lo antes posible, ya que si no, perderán una noche sin poder matar a nadie. Los monos, sin embargo, pueden identificarse entre sí, restando 2 humanos seguro al número de personas reunidas, y serán clave a la hora de guiar al resto del pueblo, aunque presa fácil para los lobos, mientras que la serpiente es posiblemente la más importante. Al escribir un nombre por la noche, pueden identificar si esa persona es un humano o un lobo al día siguiente, y de esta manera poder colgar a alguien durante el festín. Resta decir que todo esto da al juego unas dinámicas muy interesantes, y juegos mentales que deberá resolver, pues siempre está la posibilidad de que los lobos mientan, o no todo sea como parece ser, sin mencionar que los lobos matan a una persona cada noche, y siempre habrá menos aldeanos, lo que hará crecer el pánico aún más. No te preocupes, estarás bien. No permitiré que lo arruines. ¿Qué clase de sitio es este? Cuando hablamos de obras populares con protagonistas atrapados en bucles infinitos, hay algunos cuantos que nos pueden venir a la mente, pero definitivamente creo que el más conocido entre todos es el famoso Re:Zero. Y esto no es de extrañar, ya que nos refleja de manera acertada lo que sentirá un adolescente que es forzado a una situación adversa, y el hecho de tener que experimentar el dolor de manera repetitiva para poder avanzar en la historia. Y no solo eso, sino mantener a todos sus amigos con vida en el proceso. Y debo decir que me parece bastante entretenido ver cómo Subaru se abre paso ante todo esto y cómo crece como personaje. Habiendo dicho esto, en mi humilde opinión,
Si hablamos de protagonistas de viajes en el tiempo o bucles, para mí este es el protagonista definitivo. Me gustó mucho Haruaki como el protagonista principal de este juego. Los juegos de novelas visuales tienden a tener protagonistas bastante genéricos, pero Raging Loop es una gran excepción a la regla. Haruaki en realidad contribuye a la historia al hacer un uso inteligente de sus poderes en el bucle, prestando atención a lo que sucede a su alrededor y a su personalidad divertida. Tampoco es el típico personaje que solo trata de hacer lo correcto todo el tiempo, comprende la peligrosa situación en la que se encuentra, él sabe que se requieren algunas puñaladas por la espalda, y mentiras para sobrevivir al festín y resolver el misterio, ya que averiguar quién o qué está detrás de este fenómeno será la única manera de abandonar el pueblo, que, seamos honestos, es lo que cualquiera de nosotros haríamos en vez de estar haciéndonos los héroes. A simple vista se podría decir que estas dos obras no tienen casi nada en común, salvo que el protagonista revive y está atrapado en una realidad inescapable. Pero las similitudes no acaban acá. Existe una razón por la cual este personaje, y no otro específicamente, se encuentra en esta situación, un propósito que cumplir, al igual que sus muertes, las cuales resultan dolorosas y traumáticas para el personaje al mediano plazo, afectando así a su psique poco a poco, hasta hacer un daño permanente y llegando al punto de tener colapsos. Haruaki obviamente tiene interacciones con todos y cada uno de los personajes, y todas ellas bastante buenas, y ni hablar del desarrollo de su personaje, que va desde ser un joven normal, sarcástico y optimista al llegar al pueblo, a quedar casi completamente devastado e insensibilizado a la muerte misma, y hacia los otros aldeanos, llegando al hartazgo de la muerte. Y eso se va viendo conforme se van dando los episodios, y culmina con un plot twist legendario que no dejará inadvertido a más de uno, y que, si no pones atención a las acciones del protagonista, te pasará totalmente desapercibido, como fue en mi caso también. Una pasada de protagonista, nada más que decir. Como mencioné al principio, otra mecánica importante a destacar que comparten las dos obras es el lupeo, o looping, que se podría traducir del inglés como bucle infinito, lo que significa que el protagonista morirá una y otra, y otra, y otra, y otra vez. Así que si pensabas pasarte el juego sin morir ni una sola vez, ya te puedes ir olvidando de eso, ya que sin importar lo que elijas, a veces esta será la única manera de descubrir nueva información y poder salir de tu situación actual. Lo que se nos presentará en forma de llaves especiales que nos permitirá desbloquear líneas de diálogos nuevas, en situaciones donde no podíamos acceder previamente sin haber sabido cierta información, tal y como ocurría en Re:Zero con Subaru en algunas ocasiones. También aquí nos encontraremos en callejones sin salida donde la única manera de progresar o de mantener a la máxima cantidad de gente con vida será a través de la muerte, y esto hará que la historia se divida en varias líneas temporales. Por lo general solo hay una opción que hará avanzar el juego y las diferentes rutas están bloqueadas hasta que termine la ruta anterior. Sin embargo, me gustaron mucho las diferentes líneas temporales, y el juego hace un gran trabajo al explorar la misma historia desde diferentes ángulos, lo que evita que la historia se vuelva repetitiva. Y como último, solo mencionar el único punto malo que a mi parecer le encontré, el cual es el tema del final, ya que se siente un poco apresurado y te atiborra de información sobre el folclore del panteón de dioses japoneses, haciendo referencias a Amaterasu y Susanoo, por ejemplo, que si no eres japonés o no te interesa ese tema, probablemente no sepas mucho al respecto. Pero eso es normal, ya que aunque hayas completado entre comillas el juego, básicamente para este punto no se supone que entiendas todavía, y la confusión que pudieras tener es intencional por parte del propio juego, ya que algunas cosas aún no se han revelado por completo. Básicamente se podría decir que has completado alrededor del 80% de la historia total, y será a través del nuevo modo revelaciones y las historias adicionales con las que podrás resolver todas tus dudas. El modo revelaciones es un modo que te permitirá experimentar toda la historia de nuevo, pero con información adicional, como leer los pensamientos de los demás personajes en momentos claves, qué roles poseían, cuáles eran sus intenciones, así como una que otra sorpresilla por ahí, y un final oculto que no estaba presente la primera vez que lo leíste. Mientras que las historias adicionales funcionan como un epílogo y cierre a ciertos personajes, además de responder algunas dudas, y funcionan excelente como mini historias que son muy buenas por sí mismas. Raging Loop es una excelente novela visual que combina una atmósfera religiosa y de supersticiones con el misterio a la perfección, y nos da algo fresco con lo que explorar. Y si bien la mayoría del concepto del que se basa no es para nada nuevo, la forma en que se cuenta la historia, y en la manera en que se explora la línea de razonamiento del personaje principal es sumamente interesante. Hay numerosos giros, revelaciones y curiosidades que seguramente te mantendrán interesado durante toda la novela. Sus personajes son llamativos, con mucho cuidado puesto en cada uno a través del desarrollo de cada arco. Asimismo, la resolución del misterio que envuelve a Yasumizo y el origen real del Festival de la Purga logran mantener el interés hasta llegar a su conclusión. Si lo que buscas es un misterio complejo, terror psicológico y en general una historia que ahonda en los horrores tanto ocultos como humanos, no busques más.
y dale una oportunidad a Raging Loop. Espero que te enganche de la misma manera que lo hizo conmigo. Este ha sido el Yuji y hasta la próxima.